dispuestos a ir ante Dios antes de morir. Porque no olvidemos, Lázaro murió en su condición física, pero el Señor ya había dicho que esa enfermedad no era para muerte, sino para que Dios se pudiera glorificar. Pero hay quienes mueren y no se levantan. Hay enfermedades que llegan y nunca más vuelven atrás, sino que permanecen hasta el día de su muerte. Como pasó con Jesse, ¿se acuerdan? Jesse recibió una enfermedad que no tenía, pero se descuidó también, como muchas veces nosotros nos descuidamos. Y esa enfermedad la llevó no solo para él, sino para toda su generación. Por eso hoy es el día de oír la voz de Dios y corregir nuestro camino, enderezarnos por el camino de la salvación. No solamente cantarle al Señor en verdad y reconocer en el cántico que tenemos una esperanza, sino caminar en pro de obtener esa esperanza, gloria a Dios. De obtener esa vida eterna. Y vale la pena en verdad venir aquí a buscar al Señor. Y al nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Entonces estamos en el tiempo de buscar la sabiduría, de ser sabios, de ser entendidos en verdad para lo que nos conviene, no para buscar cómo perecer en medio de este camino. Porque a veces buscamos sabiduría para nosotros, buscar cosas materiales aquí y otras muchas cosas de bienes personales y descuidamos nuestra relación con Dios y después queremos en verdad encontrarla y no podemos. Antes que la muerte nos sorprenda, llegó el momento de que nuestro camino sea enderezado en el nombre de Jesús. Que sea tarde, esa decisión que ha pensado tomar el día de hoy, ese problema que tiene en su vida, en su hogar, en su familia, en su alrededor, hoy es el día de resolverlo para alcanzar misericordia de Dios. Hoy es el día de ponernos a cuenta con el Dios Todopoderoso, porque mañana no sabemos qué va a pasar. Mañana no sabemos qué va a pasar, y el día de mañana se puede levantar el Señor contra su propio pueblo, como lo ha hecho en tiempos anteriores. ¿Se acuerdan? Pero Él no quiere levantarse contra ninguno de nosotros. Él quiere que nosotros mejoremos nuestros caminos. Que nosotros tengamos en verdad, reconozcamos que Él está allí, dispuesto siempre para que usted y yo vayamos a su presencia. No nos olvidemos que nosotros no podemos resolver todas las cosas. Hay cosas que nos corresponden a nosotros. Y hay cosas que se nos hacen tan difíciles, aunque para el resto sean muy fáciles, pero en Dios tenemos solución, gloria a Dios. En el Señor encontramos la solución. Y en el nombre de Jesús, ¿quién es el que vive? ¿Cómo es que el título del mensaje? ¿Cómo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan? La medida de Dios, ¿cierto? ¿Qué más decía? Un llamado para escuchar, corregir, enderezar y permanecer en el fundamento de Dios. ¿Cierto? La idea es que podamos permanecer en este fundamento. Hermanos, ya hemos empezado la tarea. Qué maravilloso el proyecto que presentó nuestro hermano Samuel. Algo bastante interesante. Pero si un día se empieza, el propósito debe ser culminar en el nombre de Jesús. No para dejarlo tirado, pero al mismo tiempo hay que prepararnos en verdad. ¿Y cómo nos preparamos en verdad? La Biblia dice que antes de edificar, ¿qué hay que hacer? Hay que sentarse y tirar cálculo, ¿cierto? Recoger el billete y ahora sí empezar a construir. No sea que quedemos avergonzados después. Por eso tenemos que prepararnos también, no solo para ese proyecto, porque el proyecto más importante está en el reino de los cielos, gloria a Dios. Y en ese es el que tenemos que trabajar, día tras día, aleluya, sin desviarnos en ningún momento, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28, versículo 5 en adelante. Isaías 28, 5, amén. Dice la palabra del Señor: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos cerraron con el vino
y con sidra. Se entontecieron el sacerdote y el profeta, erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio, gloria a Dios. Y al nombre de Jesús. Miren, y el Señor le hablaba a un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? ¿Cuál? Efraín, ¿cierto? El pueblo de Efraín, el Señor le hablaba y le daba palabras muy fuertes, porque su soberbia y su altivez, su arrogancia habían llegado muy alto. Pero arriba de cualquier muy grande en esta tierra está el Todopoderoso, gloria a Dios. Y este pueblo se había pervertido, pero de momento Dios empieza a hablarle y también muestra que hay corona y hay diadema para aquel que sigue a Cristo, para aquel que busca a Dios y hace la voluntad de Dios. Pero ojo, muchas veces en medio del camino cometemos muchas faltas. Y aquí había un pueblo que había errado porque se había ido tras el vino y tras la sidra. La pregunta hoy es, ¿detrás de qué nos estamos yendo nosotros, que también estamos perdiendo el horizonte? ¿Detrás de qué nos estamos yendo, que estamos perdiendo la dirección? Y el Señor nos invita a que nos enderecemos en medio del camino. Hoy la sidra y el vino quizás no son esa sidra literal que usted y yo conocemos, pero ¿qué representa hoy en nuestra vida? ¿Qué son esas cosas que nos están llevando a divagar y a apartarnos de la palabra de Dios? ¿Qué son esas cosas que nos están llevando de pronto al ensalzamiento, a la soberbia, a la arrogancia? Y como hablaba el Espíritu Santo, de momento nos están llevando a no buscar la presencia de Dios, a no escuchar la palabra del Señor, a no orar. Si uno pregunta cuántos leyeron esta semana, cuánto tiempo leímos, muchos pensaremos qué decir, ¿cierto? Muchos pensaremos qué decir, pero es importante volver a escudriñar cada día la palabra. A escudriñar cada día la palabra. No para ser mejor que otro, sino para que nuestra vida mejore en el nombre de Jesús. Para que nuestro camino mejore. Porque el que busca ser mejor que otro, tarde o temprano cae. Tarde o temprano cae. Pero aquí no estamos para ser mejores. Estamos siempre para buscar nuestra salvación. Y por eso es importante escudriñar. No fue en vano que el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que de ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí o no? Eso dijo el Señor. Por eso tenemos que escudriñarla. Pero nosotros a veces la escudriñamos cada que venimos al culto. ¿Sí? Y escudriñamos lleva un término que nos lleva a profundizar más allá de leer. Más allá de leer. Tenemos que procurar entender y sacar la sustancia a eso que estamos leyendo para poder entender. Tenemos que ir allá. Y hay que revisar qué nos está robando la bendición de Dios. ¿Será que en este momento estamos pensando en el partido de Colombia y por eso estamos distraídos? Eso puede ser una copa de vino que de pronto nos aleja del camino de Dios. Y de pronto nos aparta en verdad de recibir la verdadera bendición. Hermanos, cuando nos acerquemos ante la presencia de Dios, acerquemos de corazón para que Dios trate con nosotros, gloria a Dios. Para que Dios haga con nosotros como Él quiere hacer. Y a veces somos nosotros los que no le permitimos al Señor que haga. Y al nombre de Jesús, ¿quién es el que vive? Y a su nombre. Miren, a pesar de todo, aquí mismo en Isaías 28, versículo 13. Dice la palabra del Señor. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras qué. Mandato sobre renglón tras línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allá. Hasta que vayan y qué. Caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Hermanos, Dios ha sido muy paciente con nosotros. Dios ha sido muy paciente con nosotros, queriendo que corrijamos de a pedacito y a poquitito, dándonos mandamientos poco a poco, mandatos poco a poco. Sin embargo, nosotros decidimos desviarnos y llevar nuestro propio camino y no enderezar a tiempo. Y pueda que de momento
encontramos salida. Pero vuelvo y repito, hoy es el día de enderezar nuestro camino. Hoy es un día en verdad para que nosotros aprendamos, entendamos y caminemos con Dios. Hoy es un día para que nosotros revisemos cómo está nuestra vida. Yo creo que si todos analizamos la prédica de hace un momento, todos entendimos que hay que correr a la presencia de Dios. Y hay que buscar en verdad la sanidad por una cosa o por otra. Cada uno sabrá. Pero algo nos dice el Señor. Y es importante que no nos hagamos. Que no nos entre por un oído y nos salga por otro. El Señor cada día nos da mandamientos. Cada que usted viene aquí, recibe palabras. Sea el pastor, sea otro pastor, sea un predicador, sea otro predicador. Pero Dios siempre nos habla. Dios siempre nos envía un mensaje. Dios nunca nos ha dejado solos. Él nunca nos ha dejado enviar alimento para que usted y yo estemos llenos, gloria a Dios. Nunca ha dejado de enviarnos alimento. Sin embargo, muchas veces nosotros tomamos malas decisiones como tomó este pueblo e incitó a que Dios tomara acciones fuertes contra ellos, a tal punto de condenar al pueblo. ¿Sí? A tal punto de condenar al pueblo. Dice la palabra del Señor en el versículo 21, del mismo libro, Isaías 28. Versículo 21. Porque Jehová se levantará como en el monte de qué, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Lo pregunto, ¿cuáles son esas extrañas obras que habla la Biblia? ¿Cuál es esa extraña operación que habla la Biblia? ¿Qué pasó en Perazim? ¿En Perazim es cierto? ¿Qué pasó en Perazim? ¿Alguien se acuerda qué pasó en Perazim? ¿Se acuerdan cuando David fue ungido como rey? Que tuvo su primera pelea cuando los filisteos supieron que él había sido ungido, se levantaron y fueron contra él. ¿Recuerdan qué hizo David? David oró al Señor y preguntó si era menester él bajara a luchar contra ese pueblo y si lo había de entregar en su mano. A lo que el Señor le dijo que lo hiciera así, que fuera porque lo había entregado en su mano. ¿Recuerdan lo que allí sucedió? Y también recuerdan lo que pasó en Gabaón. ¿Sí se acuerdan? No se puede olvidar porque tiene una historia maravillosa. ¿Qué pasó en Gabaón? El sol se paró y la luna se detuvo. Pero no fue solamente eso. Antes de eso, ¿qué ocurrió? Cuando ya en Gabaón los amorreos se levantaron contra el pueblo de Israel y salieron a pelear contra Josué. ¿Recuerdan? Que Josué también le pidió al Señor. Y mientras ellos perseguían al pueblo de los amorreos que iban detrás de ellos, ocurrió algo extraño. Algo extraño que solo hace el Todopoderoso. ¿Recuerdan qué fue? ¿Qué fue? Creo que sí, muchas cabezas que se movieron que sí. ¿Qué pasó? Cayeron rocas de los cielos, cayeron piedras, y fueron más los que murieron con las piedras que cayeron del cielo que los que mataron a espada aquel día. Porque saben, Dios siempre está para pelear con aquel que se somete a obedecerle. Dios siempre está para pelear por aquel que se somete a obedecerle. Y es necesario que nosotros nos sometamos a Dios Todopoderoso. Es necesario que nos sometamos para que Él entre a pelear por nosotros y no contra nosotros. Porque también puede pelear contra nosotros. O mejor dicho, nosotros podemos pelear contra Dios. Podemos levantarnos contra Dios de muchas maneras, como lo hizo el pueblo de Israel. Muchas veces se levantó contra Dios y Dios los castigó y fueron muchos los que murieron. Pero hoy es un día importante. Hoy Dios nos quiere decir también que Él está dispuesto a hacer, así como hizo en Amós. Recuerdan que Amós tuvo en una ocasión 3 visiones al tiempo. Y una de ellas está en Amós capítulo 7. Ahí están las 3 visiones. Una de ellas donde habla que Jehová iba a pasar su plomada. Una plomada de albañil. Una plomada de albañil. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. El tiempo va corriendo, pero tratemos de andar más rápido que y al nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Amós capítulo 7, versículo 7 y versículo 8. Amén.
y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de qué. No lo toleraré más. Aleluya. Miren, algo curioso. Él estaba sobre un muro, ¿cómo? Ahí dice: ¿hecho a qué? Hecho a plomo. Uno entendería que el muro estaba bien estructurado. Aquí los constructores lo saben, ¿cierto? Uno entendería que estaba sobre un muro bien derecho, que estaba diciendo: aquí está la cosa buena. Pero tenía la plomada para decir que así mismo iba a medir a su pueblo. Es decir, los que trabajan construcción y les ha tocado con ingenieros que son bastante estrictos saben que tumban paredes a cada rato. No sé si ya se sigue manejando, pero en mi pueblo anteriormente, cuando era con ingenieros, por lo general tumbaban 2 o 3 paredes como mínimo en una obra. ¿Sabe por qué? Porque cuando pasaban la plomada o tiraban el cordel nuevamente, como lo dice allá en Segunda de Reyes, el cordel quedaba pegado al muro, con la plomada quedaba, la pared quedaba desplomada cuando empezaban a medirla. Porque en Segunda de Reyes también dice que el Señor estará con su cordel y con la plomada de acá. ¿Recuerdan que es el cordel, sí o no? En el Chocó usan la terlenca, acá usan mucho el nylon. Es el que usan para poner en el primer ladrillo y ponerlo de esquina a esquina y llevar el hilo. Ese es el hilo conductor, ¿cierto? Y así se van poniendo el muro y van enderezándolo y ajustándolo. Pero ¿saben una cosa? Una vez terminan esa primera línea de ese muro, tratan de coger el cordel y jalarlo así, ¿cierto? Y él golpeará allí y se mirará si hay una fuga o no, y se organizará el ladrillo y hay que organizarlo. Nosotros también somos un muro, que vamos siendo levantados día tras día. Y también el Señor dice que prepara su cordel y prepara su plomada. Y tenemos que en verdad procurar enderezarnos ahora que hay tiempo. Así como el constructor, cuando revisa que el ladrillo está un poco torcido, lo alinea. Tenemos que alinearnos nosotros antes que estemos bien cimentados, que estemos erróneamente y seamos destruidos. Tenemos que en verdad de alguna forma procurar que estemos bien alineados antes que sea tarde. Allá en Segunda de Reyes capítulo 21, del versículo 12 al 15, es donde el Señor dice que pasará la plomada de acá y pasará el cordel, pero también dice que nos fregará como se friega la ropa, la loza. ¿Lo han leído, cierto? Dice que los fregará como se friega la loza y los pondrá boca abajo a escurrir. A unos, pero a otros no. Dejámoslo. El tiempo va, tranquilo, no se preocupe. Segunda de Reyes 21. Versículo 12, amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le repetirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como que, como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé a quién, al resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Aleluya. Y al nombre de Jesús. Mire, el Señor dice claramente que Él va a hacer algo maravilloso. Él va a entrar al pueblo, Él va a pasar la plomada y el cordel a revisarnos cómo estamos. Porque ahora podemos pensar, eso pasó en Jerusalén, pero nosotros seguimos siendo el pueblo de Dios. Y también esa medida viene para nosotros, pero dice que a unos los fregará como se friega el plato, ¿sí o no? Lo va a poner de boca abajo. ¿Y usted para qué friega el plato? Después lo va a poner boca abajo, ¿para qué? Para que escurra y no ponerlo ¿dónde? En la trapera, y que sea usado, que sea apto para ser usado, ¿sí o no? Para eso lo hacemos.
pasado? Que a veces, por ejemplo, uno come en un plato o en un vaso y de momento lo deja harto tiempo en la pieza, por allá guardado años, bueno, no años, exagero un poquito, días, digamos, a veces lo encontramos sucio, lamoso, vuelto nada, y lo echamos a la basura. ¿Qué les ha pasado? Que a veces lo echamos a la basura porque nos da asco siquiera lavarlo. Ojo, así no puede pasar a nosotros. Tenemos que ensuciarnos y pasar tanto tiempo sucio que un día llega Dios y nos dice: a usted no lo voy a fregar, como dijo que aquí a uno nos fregó, pero a otro no. Por eso, mis hermanos, estamos en el momento de enderezar. Estamos en el momento de escuchar. Estamos en el momento, en verdad, de direccionarnos, de enderezar nuestros caminos y permanecer en la palabra de Dios. Antes que llegue ese momento, ¿cuándo va a llegar? Ninguno aquí lo sabe, ni tampoco lo sabrá. Pero cuando la muerte le alumbre, algo entenderá. Algo entenderá. Y ahí viene el problema, porque después de muerto, nada podemos hacer. Es ahora que hay que arrepentirse para un día con Cristo poder permanecer. Y es ahora que tenemos que enderezar nuestro camino. Entonces, mis amados hermanos, no voy a extender más porque el tiempo me está mirando, me lo pusieron de frente. ¿Saben? Cristo nos ama. Cristo nos ama mucho. Y siento que hoy Dios nos ha traído con un propósito a todos de hablarnos. Porque hay muchas cosas que se alinean a veces y cualquiera pensaría. Por ejemplo, yo cuando escuchaba el mensaje que daba el pastor Camilo y recordaba lo que yo estaba estudiando de la palabra del momento, y me senté y me quedé hasta dormir un ratito con la Biblia en la mano. Y meditando y pensaba y decía, cuando Dios quiere hacer cosas, Él las hace. Nadie tiene que ponerse de acuerdo para que Dios haga lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Y los invito a todos, vamos ante Dios y digámosle: Señor, antes que llegue la muerte, permítenos sanar, permítenos enderezar, permítenos corregir, permítenos encaminarnos para obtener esa salvación maravillosa. Y al nombre de Jesús, ¿quién es el que vive? Y a su nombre. Bueno, mis amados, vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús.